¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por participar el día de hoy del webinar. Hoy día hablaremos sobre inversiones alternativas y cómo es una oportunidad para protegerse frente a la volatilidad y también cubrirse frente a la inflación, que justamente es lo que estamos viviendo en los últimos meses de este año, todo este año en realidad. Yo soy Eduardo Galvez, soy gerente comercial y socio fundador de CES Capital, y también nos acompaña Fabricio Retuerto, nuestro Head of Education. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Fabricio. Bueno, como es de costumbre, comentar que este webinar no es una oferta de inversión, no es una oferta pública de valores. Esto tiene un fin totalmente educativo. No buscamos recomendar una inversión a ningún cliente en particular, ningún inversionista. Cuando uno busca ese tipo de inversiones debería recurrir a un profesional del sector para evaluar bien el perfil de cada individuo y poder hacer una inversión que esté de acuerdo a lo que está buscando de sus objetivos y de su aversión al riesgo. Bueno, esto es un poco les cuento la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a arrancar por qué usar inversiones alternativas. Vamos a definir y vamos a mencionar algunas características de estas. Vamos a comentar algunos tipos de inversiones alternativas. Vamos a hablar sobre el real estate, sobre el private equity, sobre las materias primas y sobre esas estrategias de cobertura, ya sean hedge funds o notas estructuradas. Finalmente vamos a dar algunas conclusiones y preguntas del público. Bueno, empezamos. Fabricio, ¿por qué usar inversiones alternativas? Sobre todo en momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Buena pregunta, Eduardo. De hecho, todos los inversores o la mayoría de inversores están preocupados o están inmersos en lo que son activos tradicionales, como acciones y bonos, que son, digamos, lo que más se cotiza en el mercado de valores. Entonces, debido a la especulación o la incertidumbre económica, lo que más sufren, obviamente, son este tipo de valores. Para eso, obviamente, salen lo que son inversiones alternativas. ¿Por qué? Porque es una fuente de refugio. ¿De acuerdo? Si seguimos con en la siguiente, por ejemplo, el riesgo de los mercados bursátiles está obviamente inmerso por indicadores como inflación, tasas, temas de fiscales y factores externos que obviamente van a impulsar que puedas ir hacia arriba o puedes ir hacia abajo, porque no, tampoco es que vamos a satanizarlos y que sean malos, ¿no? Sin embargo, en las épocas de incertidumbre como ahora, hay pocos espacios para refugiarse, ¿no? O sea, ¿en dónde pongo mi dinero? ¿Dónde lo invierto, no? Es por eso que salen algunas alternativas de inversiones que están descorrelacionadas, entre comillas, hacia lo que es la bolsa de valores, ¿no? Así es. Y sobre todo en estos momentos, ¿no?, que estamos viviendo, bueno, el día de hoy se subió 0,75 puntos básicos la tasa de referencia, sigue habiendo volatilidad en el mercado, el tema de la inflación es algo que nos preocupa a todos. Factores externos, como ha mencionado Mauricio, puede ser el tema de la guerra que hay hoy en día en Ucrania, o también siguen los confinamientos en China, en algunas ciudades en China, y eso obviamente te hace que haya volatilidad en los precios de los activos, y las inversiones alternativas te pueden hacer resurgir frente a esos momentos de alta volatilidad y de alta inflación. Entonces, la principal característica de los alternativos es que tienen una correlación baja con los mercados. Un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, normalmente el inversionista o los inversionistas institucionales van a buscar oro, ¿no? O se van a cash, dólar. Entonces, eso es una inversión negativa, tiene una correlación negativa, como por ejemplo por Standard & Poor's, con la bolsa de valores de Estados Unidos. Es decir, cuando uno sube, a lo mejor el otro baja. Entonces, eso es lo principal de los alternativos, que te pueden hacer generar ganancias, ¿no?, superiores a lo tradicional en momentos de alta volatilidad e incertidumbre. ¿Y cuáles son algunas de estas ventajas, Fabricio? Sí, de hecho, como lo explicas, ¿no? Una de las ventajas es que dan contrapeso.
a las inversiones de tu portafolio. Cuando uno está arriba, teóricamente uno va a estar abajo, y digo teóricamente porque vamos a ver ahorita la historia en algunos tipos de indicadores, que obviamente sí se cumple, ¿no? Pero vamos, hay coyunturas que de repente puedan apreciar más un activo que otro, ¿no? Aparte, te permite mayor diversificación. Por lo propio que hemos comentado al inicio, ¿no? No es lo mismo estar 100% involucrado en acciones norteamericanas que tener, digamos, un 50% en acciones norteamericanas y tener también, digamos, otros sectores, tal vez inmobiliarios, tal vez de materias primas o tal vez de temas de bonos o cobertura sobre los bonos, ¿no? Entonces, vas diversificando tu estructura de portafolio, ¿no? Y con eso, obviamente, se comprueba que la diversificación maximiza o potencia el retorno del portafolio. Eso es algo importante, porque obviamente tú vas a tener un costo de oportunidad en cada tipo de instrumento que tú elijas, ¿no? Y finalmente, la ventaja, creo que la más importante es coberturas hacia la inflación, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, tenemos una inflación a nivel global que obviamente sigue en crecimiento, pero hay, digamos, activos como el oro, por ejemplo, subieron las tasas de interés y en automático el oro hoy día más 1%, más 2% y así, ¿no? Entonces, se ve, si el oro está al alza, por lo general el Standard Poor's está a la baja, ¿no? Y esto es uno de los factores, ¿no? Hay otras correlaciones más. Exactamente. Hoy en día, de hecho, la materia prima, ¿no? Que es un tipo de inversión alternativa, por excelencia ha sido este año el petróleo, ¿no? El petróleo, si te posicionabas en el crudo, has tenido un rendimiento positivo, cosa que prácticamente todos los sectores y todas las acciones, todos los bonos se han visto golpeados por todo lo que estamos viviendo. Entonces, es una cobertura frente a la inflación y de todas maneras te ayuda a tener un mejor retorno en el portafolio. Pero también existen desventajas, como todo en la vida, ¿no? Y que de hecho han ido disminuyéndose a lo largo del tiempo por la tecnología y la mayor competitividad que hay en el mundo, que es hoy en día más internacional que nunca, porque se conocía que los alternativos eran un poco líquidos, es decir, que es difícil transformarlos en cash, ¿no? Por ejemplo, claro, un inmueble, no te demoras lo mismo en vender un inmueble, un departamento, una casa, que liquidar una posición de, no sé, Amazon, por ejemplo, ¿no? En la bolsa, o vender un bono del Tesoro Americano. Entonces, hoy en día ya hay otros mecanismos que los vamos a comentar más adelante que han permitido que estos tipos de instrumentos sean mucho más líquidos, es decir, que te puedas ir rápidamente a cash, ¿no? Luego también son difíciles de valorizar, porque normalmente estos instrumentos no están cotizando en mercados centralizados, es decir, no están listados en bolsas de valores. Eh, y por ende, no hay mucha oferta y demanda por el instrumento en el día a día, ¿no? Y como las compañías normalmente de este tipo de inversiones alternativas son privadas, no hay mucha información, tienes que utilizar varios métodos para valorizar estas inversiones, que también lo vamos a ver un poco más adelante. También, eso sí es importante y creo que eso va a seguir siendo así, que son gestionadas por profesionales, porque las inversiones alternativas sí requieren una gestión más activa, es decir, estar pendiente, ¿no? En el corto plazo, hacer cambios necesarios o cambiar de estrategias o involucrar coberturas en un determinado periodo, momento, para poder generar este mayor retorno o cubrirte la caída. Entonces, normalmente las inversiones alternativas sí siguen siendo gestionadas por gestoras de fondos de inversión grandes en el mundo y que normalmente en los últimos 50 años que esto ha cobrado fama, te han pedido mucho monto para invertir, ¿no? Hasta hace poco, o sea, obviamente esto ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero a inicios de los 2000 tú no podías entrar en un fondo, por ejemplo, en un hedge fund con menos de 5 millones de dólares, ¿no? Hoy en día hay hedge funds que están aceptando a partir de 100.000. Entonces, esto ha ido cambiando, pero aún así no está a la disponibilidad de todos, ¿no? Como está comprar una acción en la bolsa de valores. Y bueno, vamos a comentar los tipos de inversión alternativa que vamos a revisar el día de hoy. Básicamente son 4. Vamos a primero navegar un poco en el tema del real estate, que de hecho es lo más famoso en el Perú, ¿no? Hay muchas personas, muchos clientes nuestros que también cuando han generado ahorros, excedentes, patrimonio, lo que hacen es comprar departamentos, comprar casas, terrenos. Entonces es algo
muy de moda en el país. Luego también vamos a hablar sobre inversiones en capital privado, es decir, fondos de inversión o inversiones directas que entran en compañías que no son públicas, es decir, que los accionistas todavía mantienen el capital privado, es decir, que no cotizan en bolsa de valores. También vamos a hablar sobre las materias primas y commodities, y también vamos a hablar sobre los hedge funds y estrategias de cobertura. Entonces, De hecho, pero de hecho, sobre el real Eduardo, estate, coméntanos, Fabio. sí, de hecho, Eduardo, el tema del real estate no es algo nuevo. O sea, el invertir en inmuebles tiene un término anglosajón en realidad, porque desde la época más atrás de Grecia y Roma ya se hacían, digamos, transacciones con tema de propiedades, ¿no? Y no es hasta la antigua Roma en donde se hacen los títulos de propiedad. Y es ahí donde comienzan, digamos, a hacer, digamos, transacciones con los edificios, los inmuebles, recursos agrícolas, temas industriales, forestales, ¿no? Todo lo que tiene que ver suelo, ¿no? Y es ahí donde comienza el auge, digamos, y empieza, digamos, a tornarse un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, vamos a entender que real estate es todo, ¿no? Es básicamente invertir en inmuebles, pero hay maneras de invertir. Pueden ser directas o indirectas. Cuando es directas, es obviamente uno común y corriente, compra su casa, compra un departamento, compra una oficina, tiene un terreno, ¿no? Tiene un terreno industrial. Pero también puede invertir a través de fondos o fideicomisos o REITs, ¿de acuerdo? Que esa es la forma indirecta. De repente a ti te emociona tener inversiones en hoteles, pero obviamente tener un hotel es una inversión súper grande, ¿de acuerdo? Pero te interesa el sector, tú puedes ir a través de estos tipos de estructuras, ¿no? Entonces, tú puedes ahí diversificar tu riesgo a través de estos sectores, pero justamente, Eduardo, hay factores bastante riesgosos dentro de ellos, ¿cierto? Tal cual. Y sobre todo cuando haces una inversión directa, tienes que saber desde el día uno en que vas a dedicarle tiempo, ¿no? Investigación, análisis, vas a invertir en poder gestionar esta inversión, ¿no? O sea, cuántas personas que han comprado departamentos, casas, tienen que arreglarla, ¿no? Cada vez que cambias de inquilino, tienes que obviamente investigar a la persona que le vas a alquilar el inmueble, tienes que hacer el cobro, tienes que pagar impuestos. Entonces, todo esto es algo que tienes que tener en cuenta al momento que haces una inversión directa. Y obviamente en los nichos de inversión inmobiliaria, por ejemplo, si tú estás abriendo algo que es súper... Eh, hay mucha oferta en el Perú, ¿no? Que son los restaurantes. Algo importantísimo para los restaurantes o para nichos como hoteles, turismo, ocio, es el location, ¿no? El lugar donde vas a abrir el negocio, donde vas a invertir en el inmueble que vas a ofrecer tu servicio. Eso es extremadamente importante en ese nicho. En temas de viviendas, a nadie le gusta comprar una vivienda que está en su precio más alto, y eso puede ser por zona, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Lima Moderna, Santa Beatriz, Lince, Jesús María, son distritos que sí se han venido apreciando en los últimos 5 años, porque en general, en Lima, en los últimos 5 años, en distritos como Miraflores, Surco, San Isidro, no había una apreciación que sí se vivió obviamente a finales de los 90 y principios de los 2000. Entonces hay que investigar, ¿no? También qué zonas son las que están teniendo mayor demanda en el corto y en el mediano largo plazo. Y obviamente en lo que son terrenos o industrial, tiene mucho, es muy importante el tema de la legislación, ¿no? Hay perdón, se me fue hay riesgos de que cambie la zonificación, te van a bloquear el permiso para poder fabricar o almacenar aquí. Eso es algo extremadamente importante, sobre todo para inversiones que requieren mucho capital, ¿no? Como son estos terrenos industriales, warehouses, que obviamente nadie quiere tener ese riesgo porque al final vas a tener que hacer una desinversión fuertísima y eso seguramente te va a costar mucha rentabilidad. Y bueno, aquí vamos a dar una manera sencilla de cómo valorizar, ¿no? Cómo saber si es que la inversión en real estate fue rentable o no, y qué tan exitosa fue. Sí, de hecho, vamos a ver.
seamos sinceros, invertir directamente e indirectamente tiene sus ventajas y sus contras, ¿no? Y tú entras al riesgo del sector, ¿no? Ahora, si tú compras, digamos que tienes una persona que ya tiene 3 inmuebles, digamos que los alquilas y quieres una cuarta, ¿qué pasaría si el tema político, un nuevo, como pasó hace un tiempito atrás, eh, sale una legislación en donde ya 2 inmuebles por persona? ¿No? Obviamente, ¿qué haces con tu riesgo de sector? ¿No? Si no diversificaste tu portafolio, obviamente tienes que ver la manera de cómo proteger tanto ese refugio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el real estate obviamente te va a dar un rendimiento, un porcentaje, cuando nosotros compramos una casa y la vamos a alquilar, obviamente después de hacer toda la gestión administrativa, porque nosotros hacemos los contratos, pagamos los impuestos, como lo dice Eduardo, y también el tema de darnos el tiempo del mantenimiento, que algún caso de emergencia, o etc. Nosotros vamos a tener un flujo después de todos esos costos, ¿no? Y va a ser un flujo anual, ¿cierto? Pero ese flujo anual hay que hacerle el descuento, una tasa de descuento que vendría a ser la inflación. También hay que contemplar eso, porque el dinero en el tiempo tiene un valor y ese valor obviamente va creciendo o va decreciendo en base a la inflación de ese país, ¿no? Y bueno, vemos el tema de Perú, tú tienes tu alquiler y obviamente hay que contarle todo eso y así va a ser año tras año. Si tú tienes el inmueble más de 10, 20 años y obviamente vas a tener una apreciación del inmueble por el valor de la tierra o el valor metro cuadrado, obviamente vas a tener los flujos y esa apreciación por la venta del inmueble. Pero solamente hasta el finalizar o realizar la venta te vas a poder percatar si es que vas a tener un rendimiento positivo o no. Entonces, si tú ya tienes un sector con venta directa o, perdón, inversión directa en el real estate, digamos que también podrías tener la opción de poder ir a otra alternativa indirecta, ¿no? Que es un tipo de rate. Entonces, yo sé, ustedes me van a decir, oye Fabricio, el tener una casa me da seguridad, me da calma. Sí, o sea, puedes tener la percepción de que un inmueble o tener el título o valor del inmueble te vaya a dar la decisión de invertir en ese inmueble, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justo Eduardo lo menciona, ¿no? Lima está creciendo. Y cuando antes era un terreno industrial, ahora muchas veces se vuelve residencial, ¿no? Entonces, ¿qué haces con tu terreno industrial o tu alquiler de una fábrica que tú tengas ahí? La tienes que migrar y eso es un flujo que tienes que asumir. Entonces, en base a eso tienes que también ver un poco más allá y tener ese tiempo y esa visión para poder darle cierta, digamos, administración a esa parte de tu portafolio. Entonces, para los que quieren invertir allí, obviamente existen lo que son los REITs. Así es, son fideicomisos que han sido listados en bolsa desde los 80 en Estados Unidos. Esto es obviamente ahora ya están en todo el mundo, de hecho también vamos a ver uno de Perú, pero que han funcionado bastante bien porque atacan la principal desventaja que tiene el sector real, es el sector de inmuebles, que es la liquidez, ¿no? Estos fideicomisos cotizarlos en bolsa, le estás dando la posibilidad a los inversionistas que puedan salir en segundos, ¿no? O sea, vender sus posiciones que han invertido en riesgo inmobiliario en cuestión de segundos, como si estuvieras vendiendo una acción, ¿no? De una compañía americana top, del S&P 500, por ejemplo. Entonces, claro, esta es una inversión indirecta, entonces hay que pagar un fee de administración al que está manejando el fideicomiso, pero estás pagando un fee de administración bastante bajo porque obviamente estos fideicomisos manejan millones o billones de dólares y estás ahorrando todo el tiempo de gestión, ¿no? Tiempo, dinero, estrés que vas a estar invirtiendo tuyo en gestionar ese inmueble, el alquiler o la venta de ese inmueble. Entonces, sí vale la pena y vale la pena que también conozcan un poco sobre esto. Sí, de hecho, el mercado de REIT no es algo que haya salido el año pasado o hace unos años, ya tiene tiempo, de verdad, tiene un historial bastante amplio, solo que las inversiones alternativas, digamos, toman valor cada vez que hay una crisis dentro de las bolsas, ¿no? Porque obviamente los inversores buscan esos activos de refugio. Y bueno, en Estados Unidos, o bueno, a nivel mundial existe un referente que es Nareit, que es uno de los principales, digamos, dealers de REITs, y también lo que hacen es operan sobre bienes raíces. Obviamente son una especie de intermediario, buscan personas que quieren asesorarse por el tema inmobiliario y también buscan personas que tengan liquidez y quieran, digamos, hacer unas inversiones a través de ellos. Entonces, obviamente hay un historial que ya se tiene en instituciones que obviamente ya hacen la chamba, digámoslo así, por nosotros. Y también está Enclif,
esta asociación de fideicomisos, lo que hace es darte data, darte información. Ellos lo que hacen es buscan información de todo el sector inmobiliario, sean REITs, sean bienes raíces y todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario para entregarlo a, obviamente, a asesores, personas que estén interesadas en hacer fondos de inversión, tema inmobiliario, o también personas que quieren saber cómo está el contexto del tema inmobiliario, ¿no? Ahora, todas estas regulaciones también tener en cuenta que los REITs deben tener más del 70, al menos el 75% de su portafolio total dentro de bienes raíces, ¿no? Obviamente no, si no tuviese más del 50, más del 70% no sería un REIT, ¿no? Estaríamos hablando de otro tipo de fondo. Y la otra diferencia debería estar, digamos, en efectivo, bonos de tesoro, que puedan generar un poquito más de interés, ¿no? Y también tener en cuenta que el 90% de ingreso bruto de estas bienes raíces que están dentro de los REITs van a ser distribuidos, ¿no? Hacia, obviamente, los inversionistas que están dentro de los REITs, ¿no? Obviamente es una alternativa adicional si es que no queremos entrar en un tema directo con los inmuebles, ¿no? O no comprar un inmueble directo, ¿no? Bueno, eso es lo interesante de los rates también, que estos dividendos, ¿no? Estos flujos que van pagando de manera trimestral normalmente, son interesantes y son yields, rendimientos que normalmente superan al de un dividendo de una compañía que paga buenos dividendos, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos de esos ejemplos. Aquí hemos elegido tres rates, el Simon Property Group, que es un rate, el más grande en Estados Unidos, que invierte en centros comerciales, malls, tiendas por departamento. Luego tenemos el DLR, el Digital, que invierte en todo lo que son inmuebles para operación de centros tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, estos hubs enormes de tener servidores, ¿no? De centros de datos. Y también tenemos el Fibra Prime, que es el primer rate peruano que fue impulsado por el BBVA junto con la gestora Prime. Y también, bueno, ahí tenemos un ETF de rates, ¿no? Es decir, un fondo de inversión que está cotizando en bolsa, que te invierte en 33 rates, si no me equivoco, de todos los sectores. Tienes ocio, tienes oficinas, tienes viviendas, tienes warehouses, tienes centros comerciales. Entonces, este vendría a ser como el benchmark de los rates, ¿no? Y cuéntanos, Fabricio, sobre todo cómo, o sea, vemos ahí una gran caída en COVID, ¿no? Pero se han comportado de una manera distinta a esto. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, de hecho, tener en cuenta que la mayoría de REITs, por no decir todos, pagan dividendos. O sea, aparte de la apreciación de tu capital, te pagan un porcentaje adicional anual por tenerlo invertido, ¿no? Eso es importante, ojo, ahí estas gráficas solo muestran el cambio en el precio del activo, ¿ya? Fabricio luego nos va a comentar cuáles han sido los dividendos que han otorgado en el último año. Sí, así es. Y de hecho, justo hicimos queríamos ver una simulación en base a el corte del 15 de marzo del 2020, que fue obviamente COVID, ¿no? Y vemos cómo los sectores que son diferentes, son reales, tema inmobiliario, pero si te das cuenta, el de consumo obviamente cayó más porque obviamente todos estuvimos en cuarentena, pero el digital, que es el amarillo, la gráfica amarilla, solamente retrocedió 12%, y de ahí se sostuvo y obviamente contuvo lo que es el tema del COVID, ¿no? Si se dan cuenta, la gráfica amarilla es muy pequeña en el valle que tiene, mientras el consumo sí, obviamente le costó un poquito más, digamos, llegar hacia los niveles que antes de caída, ¿no? Prepandemia, ¿no? Eh, en el tema del ETF, que es el plomo, obviamente, como tiene una cartera más diversificada, obviamente solamente estamos viendo el tema de real estate, ¿no? Ahora, ustedes ahí tienen en unos globitos plomos, tienen qué tanta fue la caída, ¿no? En el sector consumo o en el real estate de consumo, casi fue 73%, un poquito más, ¿no? Versus un 43% de todo el ETF que engloba todo el tema de real estate, ¿no? Ahora, miren, es importante saber que el tema del rate de consumo, que es el azul, cayó un 73%, pero lo que va marcando desde el punto más bajo que tenía, que ha sido el 15 de marzo,
a la fecha tiene un crecimiento de 117%, o sea, se apreció 117%. Y también entrega dividendos o entregó dividendos de 7% en lo que va del último año, ¿no? Entonces, miren la correlación que ustedes hubieran podido tener. Claro, cayó, pero te entrega un dividendo y además la apreciación del capital en el tiempo, ¿no? Obviamente el S&P tiene también, digamos, haciendo un análisis del S&P, también tiene, digamos, una curvatura y es diferente, pero si tú tuvieras dentro de tu portafolio este rate más el S&P y otros derivados más, obviamente diversificarías más tu portafolio por la caída, ¿no? Comentar también que en el tema de los dividendos, en el caso del Prime, este entregó el último año 3,50% aproximadamente, este es fuente a Bloomberg, ¿de acuerdo? Y obviamente la caída del rate, o bueno, de fibra, ha sido un poquito más del 20%, 25% más o menos, a lo que va del año, contando desde el 2019 a la fecha, es una historia de 4 años aproximadamente. Versus los otros sectores, ¿no? Aquí podemos ver que el XLR, que es el sector, digamos, el ETF del sector, el benchmark, tiene también, digamos, un crecimiento de casi 56%, contando desde la última caída, esa es la apreciación, y también te entrega un dividendo del 3%, ¿no? Entonces yo creo que si hacemos el análisis de capitalizar los dividendos más el crecimiento, yo creo que tienes ahí una oportunidad de ingreso o una oportunidad de esta inversión alternativa bastante importante, ¿no? Eh, Así que los REITs también funcionan, digamos, de la forma indirecta para invertir en lo que es inmobiliarios. Totalmente, y sobre todo los dividendos, ¿no? Porque, o sea, 3,5% posicionándote en los rates más estables y con mejor track record en Estados Unidos es súper bueno, además de todo el upside que nos has comentado de 50 y pico por ciento en estos un poco más de 2 años ya, ¿no? Y si pueden ver la gráfica verde del Fibra Prime, hay momentos en que se queda bien estático a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en esta de aquí, o en esta de aquí, o en esta de aquí, y eso es infelizmente porque el mercado de valores del Perú obviamente no es tan líquido. Entonces, vas a ver este valor cuota del Fibra Prime estático durante, puedes verlo durante semanas, meses, ¿no? Porque obviamente no hay mucha oferta y demanda. Entonces, claro, si consideras que desde el punto más bajo, ¿no? En crisis hasta el día de hoy has caído menos 20 y pico por ciento en valorización, claro, definitivamente hay una oportunidad más atractiva en el sector real de Estados Unidos, ¿no? Elijas el nicho que elijas, ¿no? Porque hemos visto que consumo, tecnología, igual ha rendido bastante bien. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar sobre los hedge funds ahora. Los hedge funds son, como dice el nombre, son fondos de cobertura, ¿no? Hedge es cobertura en inglés. Y aparecen desde los 50, ¿no? Tras la Gran Depresión, y la verdad que han sido fondos que en momentos de crisis, ¿no? De coyunturas muy complicadas, han podido superar los retornos del promedio del mercado y dar cifras, obviamente, retornos extraordinarios, ¿no? Fabricio, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, de hecho, nacieron en los años 50. Obviamente, esto nace a través de una investigación de Alfred Jones, que hizo una investigación sobre el mercado de valores a través de la revista Fortune. Y obviamente se da cuenta que hay valores que muestran una descorrelación natural, ¿no? Es ahí donde encuentra que el S&P, por ejemplo, siempre iba en contrariedad a lo que hacía el oro, por ejemplo, o que la deuda senior iba en contra de la deuda flotante, por ejemplo. La deuda flotante es una tasa más un spread, ¿no? Y obviamente se mueve en base a las tasas, ¿no? Entonces se dio cuenta que habían posiciones de corto y largo que podían estar dentro del portafolio y brindar refugio, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta, como su nombre lo dice, fondos de cobertura, es porque tú dentro de tu portafolio ya tienes un activo que necesitas cobertura, ¿de acuerdo? Porque siempre hay una contraparte, ¿no? Entonces, vamos a entregar políticas más flexibles dentro de los hedge funds y también, obviamente, van a haber menos restricciones ante los activos tradicionales como los bonos y las acciones, ¿no?
Así es flexibilidad, ¿no? Cuando normalmente la estructura de un hedge fund es más cara que la de un fondo mutuo o un ETF, ¿no? Porque hay una gestión mucho más activa, ¿no? Es decir, hay un monitoreo diario, un análisis más exhaustivo, eh, y normalmente, claro, como pueden utilizar derivados para la cobertura o también para el apalancamiento, eh, piden desde el día uno al inversionista que le des un permiso para hacer estrategias más, o sea, que probablemente no estaban contempladas en el momento en que el inversionista entró, ¿no? Pero conforme va evolucionando el mercado, la economía y vimos coyunturas específicas, puede ser que el manager, ¿no? El gestor tenga una estrategia de, no sé, apostarle a la caída del S&P 500, ¿no? O apostarle, por ejemplo, a la caída del mercado inmobiliario de Estados Unidos, como fue lo que hizo este famoso gestor Michael Burry, ¿no? Que esto sale en la película The Big Short, que lo que él, en sus modelos, él preveía que el mercado de inmuebles de Estados Unidos estaba sobrevendido, las hipotecas eran súper tóxicas y en algún momento esto se iba a derrumbar. Y él en su hedge fund lo que hace es shortea el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y en un momento, como él tiene lectura de este riesgo desde el año 2005-2006, se pasó 2, 3 años apostando a la caída y el mercado no caía. Entonces, el fondo iba perdiendo dinero en primas, ¿no? Que iba poniendo cada cierto tiempo en los bancos. Y vemos en la película, ¿no? Y en la historia de este fund manager que en un momento los clientes querían retirar, ¿no? Su dinero porque el resultado era malo de corto plazo, y el fund manager lo que hace es bloquear los retiros, o sea, manda un correo a todos los inversionistas diciendo, desde el día de hoy los retiros están totalmente bloqueados y nadie puede retirar su plata hasta que yo diga que lo pueden hacer. Y ahí, bueno, le empiezan a llegar mails con amenazas, oye, te voy a denunciar, esto es ilegal, ¿dónde está eso? Y en el fondo, el reglamento del fondo lo permitía, ¿no? Porque esta estrategia de apostar en contra del mercado americano en inmuebles tenía que cumplir el tiempo hasta que el mercado caiga, porque si no, obviamente, el fondo iba a tener una pérdida tremenda. Entonces, claro, ahí en ese momento no había liquidez en el fondo, ¿no? Y aquí puedes ver esta flexibilidad mayor que tiene el gestor de un hedge fund, ¿no? Y bueno, estas estrategias normalmente son costosas. Como hemos mencionado, normalmente lo estándar es que te cobren 2% de administración, es decir, del 2% del monto invertido, y también tengan una comisión de éxito del 20% sobre la marca de agua. Es decir, si es que tú invertiste $100.000 y en el mejor momento esos 100.000 eran 120.000, esa es tu marca de agua, ahora 120.000, y solamente te van a cobrar el 20% si es que superan los 120.000, ¿no? Y así el fund manager busca motivarse para siempre buscar el mejor retorno, ¿no? Y esa comisión de éxito es adicional a la comisión que todos están acostumbrados a invertir en los fondos tradicionales de la comisión por administración, que vendría a ser del 2%. Y aquí un fondo, bueno, creo que es el hedge fund más conocido a nivel mundial, por también el fundador, Ray Dalio, es Bridgewater Associates, que de hecho solamente permitía tickets desde $5 millones para arriba hace unos años. Creo que en algunas estrategias está permitiendo entradas con 1 millón. Todavía no está accesible para los inversionistas afluentes o los retail, pero en enero de 2021 tenía $150.000 millones bajo administración, ¿no? Y más de 20 fondos distintos. Fabricio, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, de hecho, no solamente gestionan hedge funds, pero bueno, ya que estamos viendo esto, hay más de 20 fondos que ellos manejan. Tres de ellos son los más importantes que les colocamos ahí. De hecho, tienen un fondo que apuesta en contra de la renta fija de Estados Unidos y Europa, que es el Corporate Bond. De acuerdo, así como Eduardo lo menciona, ¿no? En la película apostaron en contra del sector inmobiliario, en este caso apuestan en contra al sector de renta fija, ¿no? De Estados Unidos y Europa. Entonces, imagínense ahorita cómo están de rebosantes con el tema de la renta fija. Entonces,
También tenemos el Alpha Majors, que este fondo en realidad tiene una composición bastante diversificada, casi un 30% en Estados Unidos, 40% en letras de tesoro y también en temas de productos básicos y productos diversificados casi un 8%. Y también invierte en oro, inclusive, que es un 8% aprox. Entonces, vemos que los hedge funds, aparte de, digamos, darte cobertura sobre un activo que tú ya tienes, también diversifican el portafolio dentro de esta estructura, ¿no? Así es. Y es muy común el uso de derivados, ¿no? En los hedge funds, porque el derivado te permite, como es un contrato con una entidad financiera, te permite apalancarte, ¿no? Es decir, prestarte dinero para invertir más y cuando la estrategia se cumple, ganas más o también te permite cubrirse las caídas. Y ahí viene la semejanza con las notas estructuradas, porque las notas estructuradas son instrumentos que también se arman con derivados y que desde el día uno contemplan que el mercado te puede jugar en contra, ¿no? Y el inversionista que invierte en notas podría generar una rentabilidad, aún así los índices, los ETFs o las acciones caigan de su precio. Y estas notas estructuradas, como hemos mencionado en el webinar pasado, tienen un vencimiento, dependen de subyacentes que están también plasmados en la estrategia desde el día uno. Puede ser un retorno pactado o no, porque puede haber notas estructuradas con renta variable también. Y sobre todo, son, bueno, hoy en día las notas estructuradas tienen una mejor liquidez, ¿no? Y obviamente lo principal, que es que protege el capital y la ganancia frente a escenarios adversos. Entonces, entrar en notas estructuradas es una especie también de estrategias de cobertura que te permiten generar aún ganancias, aún así el mercado esté cayendo, ¿no? Corrigiendo. Luego conversamos un poco sobre el private equity. El private equity son, bueno, los fondos de private equity, porque es lo más común. Sí, conozco varios inversionistas que se meten directamente a compañías, pero requieres un capital bastante mayor para poder diversificar dentro de compañías de private equity, o sea, compañías privadas, que uno busca entrar en private equity cuando la compañía obviamente, o sea, son compañías, pueden ser startups, ¿no? Que ahí es más venture capital, o pueden ser private equity, growth equity, cuando ya con las compañías tienen un cierto tamaño, ¿no? Y han demostrado en el pasado que venden bien, que tienen buenos márgenes, que hay un gobierno corporativo interesante, pero no están listadas en bolsa de valores. Entonces, claro, llegar a estas compañías es más difícil, ¿no? La información de las compañías hay que rebuscarla, hay que validarla, hay que auditarla también. Por eso es que normalmente los fondos de private equity, tú tienes, o sea, cuando haces inversiones de private equity tienes que hacerlo a través de un profesional del mercado, ¿no? Que tenga la llegada a esas oportunidades privadas y que tengan también la capacidad de analizar los estados financieros, ver las proyecciones, traer el valor presente de las compañías, para ver si hace sentido o no. Entonces, vamos a comentar también en un rato cómo es la estructura de estos fondos de private equity. Y primero vamos a definir los principales dos, ¿no? Si podemos separarlo en dos, porque en private equity, bueno, también podrías hablar de los buyouts, que es la última etapa, por así decirlo, pero arrancamos con el venture capital, ¿no? El venture capital es la parte más riesgosa del private equity, que es invertir en compañías que recién están empezando. Entonces, estos fondos de inversionistas ángeles, estos fondos de venture capital, pueden invertir en compañías que, es más, ni siquiera han llegado al break-even. Es decir, ni siquiera los inversionistas, los socios fundadores, no han recuperado ni siquiera el capital invertido. Puede ser que la compañía opere año a año flujo de caja negativo, es decir, en pérdida. Pero el potencial hacia largo plazo es tan alto que vale la pena invertir en estas compañías, ¿no? Por ejemplo, SpaceX, ¿no? SpaceX, que es hoy en día la compañía, creo que con mejor tecnología en todo lo que es tecnología aeroespacial, sigue siendo una compañía privada y que opera en pérdida. Pero obviamente, ¿quién no quiere invertir en SpaceX, que es la que hasta le vende tecnología a la NASA, ¿no? Y obviamente es de Elon Musk, que todos lo conocemos que es un crack armando compañías y saliendo en bolsa. Él todavía no saca SpaceX en bolsa. Seguramente en algún momento, cuando la compañía tenga más
sostenibilidad financiera, porque hoy día hace demasiado cash burn, podría a lo mejor sacarlo, pero esto en su momento fue Venture Capital, ¿no? Cuando no tenía como cliente a la NASA. Hoy en día creo yo que es un growth equity, porque ya está comprobado que la tecnología funciona bastante bien, pero cuando entras en un Venture Capital es de alto riesgo y sobre todo el riesgo está concentrado en los fundadores, ¿no? En los emprendedores. ¿Qué tan buenos son los emprendedores? ¿Cuál es la trayectoria de los emprendedores? ¿Han tenido otras empresas que han creado y les ha ido bien, han tenido éxito y luego las han vendido? ¿Tienen identificado bien el producto? ¿Su producto se distingue mucho de la competencia de los sustitutos? ¿No? Y también, sobre todo, cuáles son las cuestiones del mercado, porque tú puedes tener ideas muy buenas de emprendimientos, de compañías que están con un muy buen view en el largo plazo, pero a lo mejor no es el momento de armarlas bajo ese contexto macroeconómico, ¿no? O bajo ese contexto político. Entonces, en los venture capital, no, hay que ser muy cuidadoso porque es una inversión de riesgo, de alto riesgo, y tienes que tener mucha llegada sobre todo al equipo fundador, ¿no? A los fundadores y ver cuál es la disciplina de ellos. Luego, cuando estas compañías, startups, o estas compañías que son candidatas a fondos de venture capital, pasan los años, muestran que pueden crecer a lo largo del tiempo, cada vez venden más, tienen ya, empiezan a tener utilidades, ya hay un mercado conocido y siguen desarrollando los productos, siguen mejorando, ya pasas a ser una compañía que es candidata para fondos de private equity, de growth equity. Y aquí ya no, o sea, ya no te importan mucho los fundadores, pero sí el equipo que está manejando la compañía hoy en día, porque una compañía que está en esa etapa no tiene, los fundadores no hacen ni deshacen como lo hacían en el venture, ¿no? Ya hay un equipo de capital humano que está manejando la compañía, que le está dirigiendo, seguramente hay más áreas de gerencia, seguramente ya abrieron la compañía a otros inversionistas que han agregado valor, ya sea con contactos o con experiencia o con nuevas ideas de desarrollo de productos. Y aquí ya obviamente importa más el manejo financiero, ¿no? Si la compañía ha venido mejorando sus números a lo largo del tiempo porque va a requerir más capital, de hecho. En un growth equity tú necesitas inyectar más capital para tener una participación igual que la de Venture Capital, porque la Venture Capital recién arranca la compañía. Entonces, en Growth Equity tienes que invertir más para tener una participación significativa. Pero ya son compañías que, por ejemplo, ya han demostrado, ¿no? A lo largo del tiempo que sí funcionan y tienen, obviamente, van a seguir por la senda de crecimiento. Ahora, no deberían crecer tanto como las de Venture Capital, ¿no? Justamente por eso es que esto es más riesgoso. Y bueno, aquí vamos a demostrar básicamente cómo funcionan estos fondos de Venture Capital. Están los inversionistas, que son los que ponen el dinero, ¿no? Son los que fondean las inversiones en las compañías privadas, y el dinero va a un fondo de inversión, que es un patrimonio autónomo. El fondo le va a dar el dinero, va a inyectar el dinero en el capital social de las compañías, y les van a entregar cuotas de participación, ¿no? Que reflejan las acciones de las compañías a los inversionistas que han colocado el dinero aquí. Y estos inversionistas se conocen como limited partners, porque no es que si tú entras a un fondo de private equity y el fondo de private equity, por ejemplo, no sé, compra acciones en SpaceX, no es que yo como Eduardo Gales, que he invertido en ese fondo, voy a sentarme en el directorio y voy a tomar decisiones. No, eso lo va a hacer la gestora del fondo de private equity. La gestora del fondo de private equity vendría a ser el general partner, es decir, el que sí, porque obviamente tienen la experiencia, tienen el expertise, el conocimiento necesario para sentarse en el directorio y tomar decisiones sobre la dirección de la compañía o sobre decisiones importantes sobre, no sé, financieras, como pago de dividendos, levantamiento de deuda. Y obviamente hay un comité de inversiones, hay un comité de vigilancia para darle más tranquilidad también a los limited partners, los que no están metidos en la operativa, ¿no? Los que simplemente están recibiendo información de cómo van las cosas, cómo está evolucionando esa inversión que hicieron en el fondo de private equity. Y obviamente hay un órgano de control, ¿no? En todos los mercados donde hay fondos de inversión, donde se fomenta la inversión, hay algún regulador, que en el caso de Perú es la SMB o en el caso de Estados Unidos es la SEC. Y eso es un poco cómo funcionan los fondos de private equity.
Ahora comentamos sobre los commodities, Fabricio. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, de hecho también es una alternativa de inversión interesante, porque esto tampoco no es nuevo. De hecho, en el tiempo también se habían dado a través de los trueques, vamos a ponerlo de esta forma, pero se ha ido sofisticando un poco más, ¿no? Y obviamente los commodities son las materias primas, y de acuerdo, porque es importante invertir o tener, digamos, un tema dentro de, un tipo de alternativa dentro de tu portafolio, porque estas materias primas finalmente se van a convertir en bienes de consumo y obviamente van a traer, digamos, rendimientos a través de colación, ¿no? Entonces, los commodities, vamos a mostrar una imagen ahorita a continuación, donde se va a ver la diferencia o digamos qué correlación tratan hacia, digamos, las bolsas de valores. Entonces, lo primero es la baja correlación que tienen con el mercado bursátil, ¿de acuerdo? Entonces, con ese hincapié hay dos cositas o dos cosas que tenemos que ver importantes acá. Una es cuando hay, digamos, un mercado bajista, ¿qué tanto soportan las caídas? Y lo segundo es, ¿qué tan rápido pueden recuperar esas caídas? ¿No? Si vemos acá en esta gráfica, vemos cuatro índices, por decirlo de esta forma. Tenemos en el verde, tenemos el WTI, que es un indicador de petróleo, el GLD, que es el amarillo, que es el ETF del precio del oro, que sigue el precio del oro. El COPX es un ETF que sigue, digamos, el tema del cobre, y tenemos el ETF del Standard Poor's, que es el plomo, ¿no? Entonces, si nos situamos en el 15 de marzo del 2020, bueno, obviamente vemos una caída bastante abismal en el tema del petróleo, pero donde quiero que nos fijemos es en el tema del Standard Poor's y el oro, ¿no? Que es el plomo y el amarillo. El Standard Poor's corrige cerca de 30% versus el oro casi un 4%. Entonces, si tú hubieras tenido el 100% de tu capital dentro de algo del Standard Poor's, obviamente 30% ya no lo tendrías, ¿no? Entonces, por eso es importante la diversificación del portafolio en base a alternativos. Al día de hoy, dentro de un portafolio, aproximadamente, en opiniones, es entre un 10 a un 40% tendrías que tener entre alternativos, dependiendo obviamente del perfil de inversión que tú tengas y también de los objetivos, ¿no? Así que el primer punto es que ante las caídas, alternativos como los commodities te pueden dar, digamos, esa protección. Y lo segundo, fíjense bien qué tanto demora el oro en recuperar esa caída. Son cerca de 15 o 20 días que demoran en regresar a antes de pandemia, por decirlo de esta forma. Y el Standard Poor's demora 7 meses, desde el último punto más bajo hasta retornar a su nivel, digamos, prepandemia, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ver también el segundo punto, que muchas veces el tema de commodities son, digamos, un poco más rápidos ante las caídas del mercado, ¿no? En el caso del cobre, si se pueden dar cuenta, hay un indicador que dice más importaciones, menos inventarios, más producción. Ya. Esto pasa porque el cobre se impulsa por los registros de compras e importaciones de China, ¿no? También hubieron un tema de la disminución de inventarios, allá por los 2020, también no sé si escuchaban que el cobre, la producción de cobre obviamente, o los inventarios se estaban reduciendo por la demanda y etc. Pero, sin embargo, el aumento de la producción industrial por parte de lo que es China fue más de lo esperado, ¿no? Entonces, eso hizo que el optimismo sobre el cobre haga que esté en esos niveles al día de hoy, ¿no? Otro punto importante, ahí justo lo mencionábamos al inicio. Si bien, embargo, son descorrelacionados con la bolsa, muchas veces hay eventos dentro de los inventarios, de las compras, de las ventas de esta materia prima que hacen que pueda subir o bajar más dentro del tiempo, ¿no? Y otro punto importante, vemos ahí también en el punto de enero 2021, hay dice, temores de recesión. Ahí en ese momento salían artículos donde Estados Unidos estaba sobrecalentado, que había problemas así, y entonces se dan cuenta cómo hay una inversión, eh, digamos, se convierte inversamente proporcional es el oro contra el S&P. Uno baja, el otro sube. ¿Por qué? Porque obviamente hay una importancia en el crecimiento del S&P en ese momento, ¿no? Y hacia finales hay unas subidas de tasa de interés, ¿no? Obviamente comienzan a subir las tasas de interés hacia febrero, o bueno, sale la noticia de las subidas de tasas de interés. Y obviamente en ese momento hay una convergencia porque entra el motivo, subirán tanto las tasas, se volverán más hawkish o no se volverán hawkish, ¿no?
Entonces, ese es en ese momento en donde el oro y el Standard Poor's comienzan a, digamos, a parecerse o tener, digamos, un poco de correlación. Gracias, Fabricio. Bueno, llegamos ya al final del webinar, vamos a dar unas conclusiones. Eh, Generalmente las inversiones alternativas no siguen el ciclo de mercado, entonces te pueden dar beneficios cuando lo tradicional no lo da. Lo ha mostrado Fabricio justamente con las materias primas, ¿no? Viendo el oro y el petróleo y el cobre en los últimos 2 años, cómo se ha comportado. Eh, Eso entonces es importante que tengamos parte del patrimonio diversificado en estos activos para no sufrir tanto cuando los mercados corrigen, ¿no? Renta variable y renta fija, o sea, han corregido un montón desde enero del 22 hasta la fecha. Hemos entrado en bear market esta semana, a inicios de la semana, el lunes, en el S&P 500, ¿no? Que ya cayó más del 20%. Y claro, tú hubieras posicionado en el petróleo y estarías ahorita feliz, ¿no? Porque el petróleo sí ha tenido una trepada tremenda en lo que va del año. En mercados bajistas, obviamente el refugio, ¿no? Serían inversiones alternativas. Si tú, por ejemplo, y hablando aquí sobre el tema de, por ejemplo, de hedge funds o notas estructuradas, tú puedes estar coberturado a esto porque estás en estrategias o en derivados que te permiten generar ganancia o que el capital no se pierda frente a estos escenarios, ¿no? Y eso obviamente es obviamente muy, muy bueno, sobre todo en esas circunstancias, porque claro, cuando todos los mercados están al alza y las inversiones tradicionales en bonos, en acciones están ganando, todo el mundo feliz. Pero cuando los tradicionales están cayendo, obviamente no perder es una ganancia, ¿no? Mantener tu patrimonio igual es obviamente una ventaja tremenda. Eh, Sectores como tecnología, energías renovables, salud, podrían ser oportunidades de inversiones en mediano o largo plazo, obviamente. Como son nichos que recién están demostrando que van a quedarse, ¿no? En el largo plazo en el mundo, todavía tú puedes tener, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Las energías renovables son extremadamente importantes porque estás viendo la dependencia del mundo en el petróleo y cómo esto pasa factura a nivel de inflación en todo el mundo. Entonces ahí, por ejemplo, China, que es el país que más ha invertido en temas de energía eólica y energía eléctrica, tiene una ventaja frente al resto en el mediano largo plazo, porque en algún momento es obviamente un secreto a voces que el petróleo va a dejar de ser el único o el principal commodity para todo lo que es el tema de generación de energía, ¿no? Transporte, por ejemplo. Y también una conclusión es que anteriormente te pedían tickets, por ejemplo, de 1 millón, 5 millones de dólares para entrar en hedge funds, o notas estructuradas, $500,000, ¿no? Para entrar con un banco para poder posicionarte en notas estructuradas, porque los bancos emisores te pedían tickets muy altos. O real estate, ¿no? El real estate, comprar inmuebles o terrenos, o armar una fábrica, un warehouse, una inversión muy, muy, muy elevada. Y hoy en día con los rates esto se vuelve mucho más sencillo, mucho más fácil de acceder, mucho más líquido. Entonces, la tecnología, como en todos los sectores, te sigue mejorando, te sigue haciendo más competitivo y te da el acceso a este tipo de estrategias que obviamente son interesantes y que ya, como dijo Fabricio, pueden contemplar entre un 10% del patrimonio total de un inversionista hasta un 40%, dependiendo de cuál es su objetivo y de cuál es su perfil de riesgo. Esas son las conclusiones del webinar de hoy, y ahora sí, arrancamos con las preguntas. A ver, una pregunta de Luis. ¿Están pensando en hacer la estrategia de The Big Short en esta coyuntura inflacionaria y cuasi recesiva? No, la verdad que no, porque, a ver, hoy día las declaraciones de Powell han sido
súper claras, ¿no? Nosotros, o sea, sí hay un riesgo de poder entrar en recesión por justamente tratar de calmar la inflación, pero no es que el mercado, el consumo, el crecimiento económico esté totalmente afectado. O sea, hemos visto data económica y las mismas compañías reportando buenos resultados que demuestran que siguen siendo rentables, que siguen siendo buenas compañías, saludables. Sí, por más de que no, tu utilidad este año no va a ser 30% como lo esperabas, sino va a ser 20%, pero igual hace sentido posicionarse en esas compañías en el mediano largo plazo. Además, no estamos en un momento en que, volviendo a tu pregunta, en esa coyuntura de Big Short, hay un gran cambio en el sector de mercado de capitales entre el 2009 hacia adelante, ¿no? Cuando después de la gran investigación que se hacía en Estados Unidos, se da cuenta el mundo entero de que el mercado no era lo transparente que ellos mencionaban que era, y eso va por el lado de calificadores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Ellos te daban triple A o triple B simplemente si pagabas más. Con la reforma de Dodd-Frank en el 2009, que todo esto se vuelve mucho más transparente, hoy día el nivel de información es mucho más creíble, ¿no? Es fiel, y no estás teniendo esa divergencia esas ganas de ocultar información del sector o de las compañías. Hoy ya las regulaciones son mucho más fuertes y dan a entender que obviamente los sectores, la economía sigue siendo saludable, solamente que obviamente estamos viviendo un tema de inflación por todo el cash que se imprimió y se puso en el mercado después del COVID, que eso en realidad siempre ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, después de toda crisis, donde hay recesión, donde la economía sufre, los bancos centrales y los gobiernos salen a apoyar. Y cuando tienes mucho cash, hay inflación porque estás comprando e invirtiendo más que los años anteriores. Entonces, es por eso que normalmente después de una crisis, oye, compra acciones, compra petróleo, compra commodities, porque hay una tendencia clara a que todo va a subir de precio. Hoy en día no es el escenario. Nosotros, ¿qué productos ofrecemos? Ofrecemos estrategias o sea, invertimos en compañías grandes y siempre con escenarios, cubriéndonos de escenarios adversos. Las no estructuradas ofrecen protección a escenarios adversos, entonces eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y cuál es el nivel de riesgo? Pucha, el nivel de riesgo en verdad va a depender del subyacente que estás entrando, ¿no? Por ejemplo, puedes tener inversiones en notas con riesgo de crédito, es decir, no usas acciones para armar la nota estructurada, sino usas bonos. Entonces, dependiendo de qué bono estás usando, por ejemplo, estás usando un bono, no sé, de Procter & Gamble o de Johnson Johnson, que son compañías que tienen una calificación crediticia muy buena, la probabilidad de default de estas compañías a un año es por debajo del 1% por historia de Standard Poor's. Entonces, esa puede ser una estrategia conservadora. Como también puedes agarrar compañías, acciones, ¿no? De compañías de growth, volátiles, que obviamente te dan una mejor rentabilidad, pero para asumir un riesgo mayor. ¿Alguna pregunta adicional? Los rates te cubren la inflación. No es el mejor. O sea, el rate no es la inversión alternativa que mejor te cubre frente a la inflación. Esto vendría a ser más, por ejemplo, los commodities, ¿no? El petróleo, el cobre, han sido buenos, o sea, han demostrado que sí te cubren frente a esto. Los rates tienen buenos dividendos, y obviamente tu riesgo no es bolsa de valores, no es renta fija, compañías
de Estados Unidos o Latinoamérica, sino es real estate. Entonces, lo bueno de los REITs, quería comentarte, es que te pagan buenos dividendos, ¿no? Fabricio ha comentado por encima del 3.5%, pero además con un potencial de incremento en el precio de las cuotas de esos REITs, de esos fideicomisos. Entonces, tienes ganancia por los dos lados, por la subida de los precios, como también por el flujo que te llega como inversionista de un REIT. Ahora, sí es común, por ejemplo, que cuando alquilas un inmueble, normalmente en los contratos de alquiler, colocas que el alquiler está sujeto a la inflación, ¿no? Al incremento no sé, de la canasta básica del Perú. Entonces, obviamente esto es una recomendación para todas las personas que alquilan departamentos, ¿no? Es necesario que pongan esta cláusula, ¿no? Porque obviamente si es que el contrato con tu inquilino no está contemplado ese escenario, la inflación se va a desbordar, como estamos viendo hoy en día, y tu alquiler, o sea, tu flujo que vas a recibir mensualmente va a permanecer igual. Entonces sí es recomendable poner esta cláusula al momento de hacer alquileres de inmuebles, ¿no? Eso es algo que ha sido muy valorado por las personas que han invertido mucho en inmuebles. La desventaja ahí es un poco el tema de liquidez, ¿no? Hemos escuchado acá muchas historias de clientes que por el temor de toda la coyuntura política local han rematado los inmuebles, ¿no? Para poder tener algo de cash y poder mandarlo al exterior y no asumir tanto riesgo país, ¿no? Entonces ese es el riesgo en el sector inmobiliario cuando lo haces directamente. Yo te diría, Fernando, que lo principal en los REITs es que te dan apreciación, buenos dividendos y liquidez. Porque los REITs han caído, por ejemplo, de lo que va el año también, ¿no? Con subida de tasas de interés, hace que el dinero se ponga más caro y por ende las compañías están menos prestadas a invertir, a alquilar nuevos inmuebles, ¿no? A pagar nuevos almacenes. Entonces eso hace obviamente que el precio de los rates haya descendido también en lo que va de los 6 meses, ¿no? Del año. Ojo que los rates hasta lo que yo he revisado en la Bolsa de Valores de Lima, los rates no han sido listados aquí. Así que una inversión en rate, obviamente toda inversión tiene que pagar impuesto, ¿no? Si es que hay ganancia, claramente. Entonces los rates están hoy en día, si es que lo haces a través, o sea, compras el rate directamente, vas a tener que pagar un impuesto como inversión extranjera, ¿no? Y cuando las compañías en Estados Unidos, por ejemplo, pagan dividendos, también hay un tax a los dividendos de las compañías estadounidenses. Que luego ya como tú, sí, bueno, debes haber declarado que no vives en Estados Unidos, te van a devolver un porcentaje de ese impuesto que se te retuvo del 30%, porque te retienen el 30% y luego te devuelven el 15%, o sea, te devuelven la mitad más adelante cuando al fin de año fiscal, porque has declarado que no vives en Estados Unidos. ¿Alguna pregunta adicional? Las perspectivas del petróleo en estos meses. Bueno, a ver, lo que ha pasado con el petróleo es que principalmente, ¿no? Además de que sí, o sea, la producción del crudo estaba muy baja para la recuperación fuerte de la demanda que hubo, esto se ha complicado además por el tema de Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, varios países en el mundo le han cerrado la puerta a Rusia para castigarlo por la guerra, y obviamente esto, al tú cortarle la línea de proveedor a uno de los principales
productores y comercializadores de petróleo en el mundo, tienes un problema de oferta. Entonces, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, meses, es cómo Europa, sobre todo, porque depende más del petróleo y del gas que le puede proveer Rusia, que, por ejemplo, Estados Unidos, que no llegaba ni al 5% de lo que usaban era de Rusia. Europa sí, hay países que llegan hasta 50%. Entonces, han habido conversaciones entre otros países, por ejemplo, la OPEP, que son los principales productores de petróleo, han decidido incrementar la producción en un 50% para el mes de julio y agosto. Entonces, eso debería aliviar el precio del petróleo en los siguientes meses, porque va a haber más producción, por ende va a haber más oferta, y eso va a hacer que el precio caiga, dado que la demanda sigue fuerte. Pero hay que esperar, obviamente, a ver esa corrección en el precio del petróleo, ¿no? No es de un día para otro. Luego también Biden salió ayer a mencionar que se va a reunir con el presidente de Arabia Saudita, ¿no? Para también negociar comprarle más petróleo a los árabes, y sabemos que los árabes obviamente son muy fuertes en temas de petróleo, y eso también es lo que va a aliviar el precio del commodity, ¿no? Entonces, sí, pues ahorita entrar en petróleo, claro, no es el mejor momento porque ya gran parte del upside ya se dio, ¿no? O sea, la gran subida, la subida fuerte como que ya se dio, anticipando a todo esto que les he comentado, ¿no? Porque siempre los precios de los activos, ¿no? Cuando cotizan en bolsa o futuros, siempre se anticipan a estos cambios drásticos en la oferta y la demanda de los commodities o de la economía, ¿no? O la macro. Bueno, eso es. Bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Ya no veo más preguntas. Espero que les haya servido a todos. Y nada, nos reencontramos en otro webinar el mes que viene. Que estén muy bien. Buenas noches.